Primero que todo, quiero darle la honra y la gloria a nuestro amado Padre Celestial por este privilegio que hoy me da de estar nuevamente aquí predicando su palabra, la cual es una responsabilidad muy grande, primeramente con el Señor, segundo con ustedes, mis hermanos, como congregación, tercero conmigo mismo. Es inevitable ponernos nerviosos antes de empezar a trazar la palabra del Señor, pero en la medida en que nos disponemos para Él y le pedimos que sea Él, a través de su Santo Espíritu, tomando el control de nuestras emociones, ese temor va desapareciendo y ya todo empieza a fluir. La gloria sea para Él. Hoy traemos esta porción de la palabra, la cual estaremos meditando básicamente en el libro de Juan, entre el capítulo 7 al 15, y después tocaremos el versículo 17 y una parte del Salmo 23. Pero antes de entrar a la palabra, vamos a hacer una introducción sobre la palabra pastor. Conocemos la palabra pastor en el mundo secular como una persona dedicada a la cría y al cuidado de las ovejas, de las cabras. Así lo conocemos actualmente y en el diccionario lo encontramos. Pero espiritualmente la palabra pastor viene del griego roi, que significa 1, el que me observa, 2, el que me conoce, 3, el que sabe cómo estoy, y 4, el que sabe dónde estoy. Vea el significado tan maravilloso que tiene esa palabra. Y sabemos todos que Jesús es nuestro buen pastor, es el gran pastor que nuestro amado Padre Celestial nos ha dado, nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros para que a través de Él tengamos vida y vida eterna, tal cual como Él nos ofrece, tal cual como Él nos lo recuerda a cada momento a través de su palabra. Aunque en la antigüedad la profesión de pastor era vista con desprecio, sin embargo vemos que en la Biblia existieron grandes obras de Dios que fueron pastores, empezando por nuestro patriarca Abraham, por su hijo Isaac, por su nieto Jacob, y los hijos de Jacob, en su mayoría, todos fueron pastores. Aún inclusive el rey David también fue pastor. Pero ¿por qué esta actividad era tan detestable ante los ojos de los grandes religiosos de la época? Porque eran hombres que se dedicaban 100% al cuidado de su rebaño. Que inclusive para los religiosos de la época ellos violaban el día de reposo, porque aún el día de reposo ellos estaban pendientes de su rebaño. Y eso es lo que hace nuestro amado Padre Celestial, cuidarnos todos los días de nuestra vida. Él lo dijo en su palabra cuando ya partía de este reino terrenal nuevamente al reino celestial de su Padre, que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y así lo ha hecho, hermano. Así de pronto estemos viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones desesperantes, que no encontramos ninguna salida. Pero Él siempre está allí. Él siempre ha estado allí. Solamente tenemos que permanecer en obediencia, en santidad, buscándolo de día y de noche, buscándolo en todo tiempo, en todo lugar, aprovechando cada momento de nuestra vida para tener ese momento de intimidad con nuestro Padre Celestial, porque es allí donde Él nos dará la fuerza, es allí donde Él nos dará la paz y la tranquilidad que en esos momentos de angustia necesitamos. Como lo cantábamos ahorita, en el día de angustia, en Él esperaré. Aún en el día de felicidad, a Él siempre buscaré. No necesitamos un Dios no solamente para buscarlo cuando tengamos problemas, cuando tengamos necesidad, cuando tengamos angustia, no, porque ahí estaríamos siendo interesados, buscando un Dios solamente cuando estamos desesperados. No, Dios quiere que tengamos una relación permanente con Él. ¿Por qué? Porque dependemos 100% del Señor. Mientras estemos bajo su cobertura, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar a tomar decisiones sabias para nuestra vida.
Pero mientras lo hagamos en nuestras propias fuerzas, ténganlo por seguro, mis hermanos, que nos vamos a equivocar nuevamente, vamos a fallarle. Vemos que en algunos rebaños mezclan ovejas con las cabras, que aunque estos dos animalitos se parecen, son muy diferentes. Por ejemplo, las cabras tienen la particularidad de que son trepadoras, suben hasta lo alto de la montaña y allí descienden nuevamente. Pero una oveja hace eso y ténganlo por seguro que de allá arriba no la puede bajar hasta que el pastor no vaya y la traiga. Entonces, por eso no es conveniente mezclar las ovejas con las cabras. ¿Por qué? Porque normalmente las ovejas terminan imitando todo aquello que hacen las cabras. Inclusive, las ovejas son muy selectivas a la hora de comer. Ellas no pueden comer cualquier alimento porque se enferman. Pero si las tienen juntas con las cabras que comen de todo, ellas terminarán haciendo lo mismo. Las cabras comen papel, cartón, madera, lo que le pongan. Entonces las ovejas terminarán imitándolo y se enfermarán. En ese mismo sentido, esto tiene una connotación espiritual. Desde la antigüedad, el Señor le dijo a su pueblo de que no se mezclara con las otras naciones. No porque el Señor sea egoísta, no porque el Señor no quiera que nos relacionemos, sino por guardarnos, por protegernos. Porque el Señor sabe que cuando andamos sin la cobertura del Señor, vamos a terminar haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros permanecemos demasiado tiempo compartiendo con personas que no están bajo la cobertura de Dios, terminamos imitando a los hermanos. Y en ese sentido, Dios nos llama a que no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. ¿Por qué? Porque vamos a permanecer aquí bajo su cobertura. Esto no quiere decir que nos vamos a apartar de aquellos que necesitan la palabra de Dios, porque ¿quién les va a predicar? Esto quiere decir que tenemos que tener un equilibrio, guardar una compostura. De hecho, la misma palabra nos enseña que no nos unamos en yugos desiguales. Y vemos, mire que a través de esta comparación de las ovejas con las cabras, que no es conveniente mantenerlas juntas, precisamente eso, porque aprenderían las costumbres. Y así le sucedió al pueblo de Dios. Se mezcló con otros pueblos y adquirió sus costumbres. Terminó adorando dioses ajenos. Le pasó al gran rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra después de nuestro amado Señor Jesucristo. Terminó adorando a otros dioses, pero que al final se arrepintió porque se dio cuenta de toda la vanidad, que no podíamos vivir toda una vida alejados del único Dios grande y verdadero, que es el Dios de Israel. Las ovejas tienen una característica: es el animal más indefenso que hay de la naturaleza, porque a diferencia de otros animales que fueron provistos de cuernos, de garras, algunos le dieron gran velocidad, algunos les dio agilidad, otros coraza. Estos animalitos no se pueden defender por sí solos, dependen única y exclusivamente del pastor, y así somos nosotros. También nos lo dice, amado Señor Jesucristo, en el libro de Juan 15. Vayamos un momentito a Juan 15. Juan 15, vamos a leer en el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve el fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, te lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es una palabra muy grande, es una palabra muy poderosa. Alegóricamente podríamos ver que Jesús es el tronco del árbol, los pámpanos serían las ramas. ¿Qué le pasa a esas ramas cuando son cortadas, quitadas de su árbol? Se secan y se mueren, como lo dice aquí la palabra más adelante en el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde. Y eso es lo que el Señor quiere, que permanezcamos en Él, porque estando bajo su cobertura
vamos a llegar, hermanos, a esas moradas que Él nos tiene preparadas. Porque recordemos que hay una eternidad que nos está esperando, que ya Jesús dio el primer paso por dar su vida por nosotros. Ya nosotros dimos el segundo paso, como lo dijo el pastor en la enseñanza pasada, que fue creer en Él, aceptarlo, reconocer nuestros pecados y apartarnos de Él. ¿Qué nos toca ahora? Luchar para permanecer en Cristo, luchar para poder llegar a esas moradas celestiales. Otra de las características de la oveja es que no tienen sentido de la orientación. Si se pierden, jamás podrán volver sola al rebaño. Su visión es pésima. No pueden ver a más de 4 metros de distancia y por esta razón son presas fáciles de los depredadores. Otra característica de las ovejas es que carecen de un buen sentido del olfato, por lo que su pastor debe estar pendiente aún qué tipo de agua debe tomar, porque de lo contrario podrían tomar agua que las enfermaría. Otra característica es que se asustan por cualquier cosa. De allí que su pastor permanece siempre observando al horizonte a ver qué peligro se acerca, y cuando esto sucede, él trata de evitar ese peligro sin que ellas se den cuenta. El Seid es un animal torpe, por lo que lo hace 100% dependiente de su pastor. Y son precisamente estas características que el Señor nos quiere mostrar para que nos demos cuenta que dependemos 100% del Señor, que Él es nuestro pastor por excelencia, de tal manera que lleguemos a decir: Señor, guíame, porque a mi manera, en mis propias fuerzas fracasaré y volveré a cometer los mismos errores. Entonces, una vez vista esta introducción sobre las características de las ovejas que son similares a las de nosotros y que el Señor en su sabiduría nos compara con ellas, ya vemos por qué el Señor nos compara con estos animales tan tiernos, tan indefensos. Podemos ver que Jesús es la puerta de las ovejas y es el camino al Padre. Para ello vayamos a Juan 10, del 7 al 9. Como les dije, vamos a permanecer gran parte de la palabra en este versículo del capítulo de Juan 10. Juan 10, del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mire esta particularidad tan grande. No los oyeron las ovejas. Es allí donde nosotros tenemos que preguntar: ¿somos ovejas de Dios o no somos ovejas de Dios? Porque si somos ovejas de Dios, cualquier viento de doctrina no nos va a hacer mover de la posición a la cual Dios nos ha puesto. Cualquier argumento de hombre no nos va a hacer cambiar de lo que Dios ya nos ha enseñado en su bendita palabra. Y es allí donde vemos el cumplimiento de esta palabra cuando dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas. Dice el 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, que son una de las grandes bendiciones de pertenecer al rebaño del Señor, de pertenecer al rebaño de Cristo. Vayamos a Juan 14:6. Juan 14:6, un versículo que todos conocen. Y dice la palabra del Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí estamos viendo: Jesús es el único camino para llegar al Padre. Es el único que entregó su vida por nosotros, que murió por nosotros, pero que también resucitó, liberándonos de la maldición que todos teníamos, liberándonos de la muerte eterna a la cual estábamos condenados. Vamos a ver las características del buen pastor. La podemos definir en 2 características. La primera es que su vida da por sus ovejas. Y la segunda, el buen pastor conoce sus ovejas. Para la primera característica, su vida da por las ovejas, vayamos a Juan 10:11, que fue el versículo con el cual empezamos. Juan 10:11. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.
Y creo que esto no tiene nada que refutarle, porque literalmente Jesús murió por nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló, tomando forma de hombre, y vino hasta la tierra, dejando su confort, su comodidad en el seno del Padre, a vivir como hombre, 33 años, alejado del Padre, por decir algo celestialmente, pero conectados todos los días de su vida espiritualmente. Entonces vemos en este versículo que el mismo Señor Jesucristo nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, y lo ratifica en el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el Señor nos está confirmando la principal característica de un buen pastor, que dará su vida por sus ovejas. En la segunda característica, el buen pastor conoce sus ovejas. Lo vamos a remitir a Juan 10:14. Dice nuevamente el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y ahí, mis amados hermanos, nuevamente le pregunto: ¿somos ovejas de Dios? Porque el Señor claramente nos conoce a todos. Pero nosotros, si somos ovejas de Él, conocemos a nuestro pastor, lo obedecemos en todo lo que Él nos pide, acatamos lo que nos pide en su palabra. No solamente somos oidores de la palabra, que una vez que nos vamos no nos acordamos de ella, no la aplicamos en nuestra vida, no la llevamos a nuestra familia, no la llevamos a nuestro lugar de trabajo. Y ahí es donde vemos si conocemos o no conocemos al Señor. Si predicamos a ese Dios que nos ha libertado a todos. Porque como buena noticia, así como cuando nos enteramos de una oferta que hay, les avisamos a todos, el que conozcamos: hay oferta en tal parte, aprovéchela. Esta nueva de salvación debemos igualmente llevarla a todas partes. Lo que el Señor ya hizo con nosotros, no debemos guardárnoslos, debemos darlo a conocer. Tenemos que predicar a ese Dios hermoso y maravilloso que un día se manifestó en nuestra vida, porque recordemos que lo amamos a Él, pero fue porque Él nos amó primero. De no ser por su amor, de no ser por su gracia, de no ser por su misericordia, aún siguiéramos perdidos en este mundo. Y otro versículo donde vemos que el buen pastor conoce sus ovejas, lo vemos en Juan 10:27. Esta palabra me impactó mucho, este versículo, porque dice: mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz. Me llama la atención que mis está en mayúscula. Y dice: y yo las conozco y me siguen. Es un versículo corto, pero con una profundidad tremenda, mis hermanos. Porque empieza diciendo nuestro amado Señor Jesucristo: mis ovejas. Y eso es lo que Él quiere, que todos y cada uno de nosotros seamos ovejas de Él. Pero hay una característica que dice: y yo las conozco. El Señor nos conoce a todos por completo. Pero termina diciendo al final: y me siguen. Y esa es quizás la parte más importante. Estamos siguiendo al Señor. Estamos siguiendo a ese buen pastor que nos quiere llevar a lugares de delicados pastos. A ese buen pastor que nos quiere traer descanso. Su misma palabra nos invita: a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿O es que acaso no estamos cansados de los embates de la vida? Porque esta vida terrenal no es fácil. Nuestro mismo Señor Jesucristo se dio cuenta que no era fácil. Hay versículos donde Él dice: cansado del camino. O sea, el Señor también, como ser humano, se cansaba después de caminar kilómetros para ir de una ciudad a otra. O sea, esta vida en sí no cambia de la cobertura
cobertura del Señor. Porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Él es el que nos da la fuerza para avanzar cuando ya no nos queda nada. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar, tenemos que permanecer. Así como el buen pastor tiene unas características, como ve el Señor, también tenemos que tener ciertas características. Y la primera es que una oveja del Señor conoce a su pastor. Nos vamos nuevamente a Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y es lo que hemos venido hablando en esta hermosa mañana. Conocemos a ese Dios hermoso, conocemos a ese Dios precioso que un día llegó a nuestras vidas para quedarse para siempre. Lo estamos honrando a la manera que Él merece que lo honremos. Algunos se preguntarán, ¿y cómo lo honramos? Solamente nos pide obediencia, solamente nos pide santidad, hermano. Hagamos esas dos cosas. Él se encargará de hacer el resto a través de su Santo Espíritu. Él se encargará de poner en nuestros corazones muchas más cosas para honrar, para agradarlo. Otra característica de las que somos ovejas del Señor es que oyen la voz del pastor. Como ya lo leímos ahorita en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y en eso, hermano, no debemos descuidarnos. No debemos estar prestando atención a cosas que no edifican. No debemos estar prestando atención a personas que lleguen a nuestras vidas a hablarnos cosas diferentes de lo que hay aquí en la Biblia. Recuerden lo que le sucedió a Eva. ¿Por qué Eva pecó? Por estar escuchando la voz que no debía, escuchando la voz de Satanás. Y así vamos a estar en el mundo constantemente. El maligno nos va a estar lanzando dardos de fuego a nuestra vida, que nos harán dudar de lo que hemos creído, que nos harán dudar de ese Dios que nos ha salvado. Pero no debemos prestar atención a esas cosas. Es más, debemos apartarnos de esas conversaciones o de esas informaciones que lo que hacen es blasfemar el nombre de ese Dios. Lo que hacen es poner en duda a ese Dios maravilloso y hermoso que nosotros tenemos. Y otra tercera característica de las ovejas es que siguen a su pastor, como lo encontramos en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto es lo más importante, hermano. No es haber leído toda esta Biblia, habernos aprendido de la A hasta la Z, porque encontramos, hermanos, que son unas concordancias ambulantes, se conocen cada versículo de la Biblia, pero realmente lo estás viviendo, realmente lo estás aplicando a tu vida, realmente estás siendo obediente, porque solamente eso, obedecerlo. Ya. Y no porque nuestro Dios sea un Dios autoritario, porque lo vemos en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos ver en este versículo que nuestro Dios no es un Dios autoritario, que nuestro Dios no es un Dios que nos quiere condicionar, que nuestro Dios no es un Dios que quiere que lo sigamos a Él por su propia voluntad, porque de Él quererlo así, hubiera hecho androides que lo sigamos donde quiera que Él quiera que lo sigamos, porque sabemos que solo con la palabra de su boca Él lo hace. Con la palabra de su boca, en 6 días construyó el universo en el que existimos. En el 7º día no hubo nada en la creación. ¿Y saben por qué? Porque en el 7º día Dios guardó silencio. No abrió su boca para nada y no produjo nada. Solo con la palabra de Dios se producen cambios. Recuerden que la misma Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y es esta palabra que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, la que puede transformar nuestras mentes, transformar nuestros corazones
Milagrosamente esta palabra se introduce en la mente y en el corazón de aquellos que abren su corazón al Señor. Como lo acabamos de ver en Apocalipsis 3:23. Y aquí yo estoy a la puerta. Si alguno la abre, entraré y cenaré con él. Y se está refiriendo a la puerta de nuestro corazón. Y es allí donde el Señor quiere entrar, es allí donde Él quiere morar. Ablandemos esos corazones, no le pongamos más barrera al Señor. Desde el principio de la creación Él ha querido tener una relación profunda con nosotros. Pero somos nosotros los que nos hemos encargado de alejarlo y de apartarlo de nuestra vida por nuestras obras que no son buenas. Porque la misma palabra nos enseña que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y si no es por Él, por su amor, por su misericordia, que nos saca del lodo cenagoso, que nos limpia y derrama su Santo Espíritu en nosotros, no podemos cambiar. Y aún así, mientras estamos aquí, estamos en ese proceso de santificación, porque la santificación no llega de golpe, no llega enseguida, es un proceso paso a paso, donde el mismo Espíritu Santo de Dios va quitando todo aquello que nosotros hacíamos que a Dios no le agradaba. Es solamente el Espíritu Santo de Dios. Yo me sorprendo cómo Dios el mismo día que yo recibí el Espíritu Santo de Dios, dejé los dos hobbies más grandes de mi vida. Más de 30 años escuchando música y jugando. Más de 30 años. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar un hobby de tantos años, de tanto tiempo? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. El día que yo caí de rodillas pidiéndole a Dios perdón por mis pecados, ese día que me arrepentí, que lo reconocí como mi Señor y Salvador, ese día fui bautizado por el Espíritu Santo. Y ese mismo día el Espíritu Santo me quitó esos dos hobbies que algunos se preguntarán, ¿qué había de malo? Aunque le reconozco, no me gusta el reggaetón, no me gustaba nada de esa música pesada. Como costeño escuchaba vallenato, música romántica, música de los años 80, que eran más sanas, eran letras mucho más hermosas. Se le cantaba a la creación, se le cantaba a la mujer, se le cantaba al amor. Ya, pero aún así era mi hobby, como buen costeño, que es lo que en el mundo estamos un velo, estamos engañados. ¿Por qué Dios me quita eso? Llegaba al trabajo, mientras trabajaba, colocaba por internet barranquillaestereo.com. Terminaba mi jornada laboral, llegaba a la casa, puede decir mi esposa, ponía barranquillaestereo.com y a jugar dominó, con gente de todas partes del mundo, 6 y 8 horas diarias. Me sentía como si estuviera en Barranquilla, porque eso es lo que yo hacía en Barranquilla los fines de semana. Me sentaba en una esquina, al lado de un escaparate grande que le llaman picó, escuchar música y jugar dominó y tomar cerveza. De todo eso me ha librado el Señor. Y fíjense que Dios me lo quita primero, porque eso le estaba quitando el primer lugar al Señor. Segundo, le estaba quitando el tiempo que tenía que darle a mi esposa y a mis hijos. Y no es una mentira que en ese tiempo mi matrimonio después de 19 años andaba en la peor crisis. Y hoy le doy la gloria y la honra al Señor que en ese momento que llegó mi vida el Señor salvó mi matrimonio. Y gracias al Señor, el año pasado pudimos llegar a 25 años de casado. Ya. Y es allí donde nosotros, hermanos, tenemos que escuchar la voz del Señor. Ya. Y esa es otra de las características de una buena oveja. Que no escuchan otra voz que no sea la de Jesús. Y la vamos a ver en Juan 10:8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no nos oyeron las ovejas. Y es aquí donde hacemos una gran diferencia. Si somos cabras, si somos ovejas dentro del mismo rebaño. Peor aún aquellos que son lobos disfrazados de ovejas, porque Dios nos buscará. Y es allí donde tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes medios. Dios conoce cada uno de nuestros hábitos. Dios conoce cada una de nuestras costumbres. Y en esos mismos hábitos, en esas mismas costumbres, tengo por seguro que el Señor más de una vez les ha hablado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y he visto el mover maravilloso del Señor. Y no me canso de agradecerle.
No me canso de darle gracias porque cuando Dios ve que flaqueamos, cuando Dios ve que nos estamos desviando hacia un centímetro, algo hace para llamar nuestra atención, algo hace para otra vez traernos al baño, traernos a reír. Para terminar, vamos a ver los beneficios que recibimos al seguir al buen pastor. Y el primer beneficio lo encontramos en Juan 10:9, que es la salvación, hermanos. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos es sinónimo de provisión, hermanos, sinónimo de que no nos faltará nada mientras estemos bajo la cobertura del Señor. El segundo es ahí mismo, en el 10:9, cuando digo y hallará pastos, tendremos provisión. Ese es el otro gran beneficio de ser ovejas de Dios, de seguir al pastor. El tercero nos da vida eterna y no pereceremos. Lo vemos en Juan 10:28. Dice la palabra del Señor: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya, gloria a Dios por esa gran promesa. Esa es una promesa que tenemos que arraigar en nuestros corazones. Mientras permanezcamos firmes con el Señor, nada ni nadie nos arrebatará de mi mano, porque Él ya hizo lo más difícil en dar su vida por nosotros. Él ya nos sacó de ese mundo en el cual estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. No nos queda más que agradecerle, mis hermanos. ¿Y qué mejor forma de agradecerle que es estando en obediencia, estando en santidad? Otro cuarto beneficio es que nadie nos arrebatará de su mano, como lo acabamos de leer ahorita en el 10:28, pero aún el 10:29 nos lo dice: mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que no solamente estamos cogidos de la mano del buen pastor, sino que también estamos cogidos de la mano de nuestro Padre Celestial. Qué maravilla, hermano, qué bendición tan grande. No salgamos de esa cobertura, no salgamos de esa protección, porque mientras permanezcamos ahí, nadie se podrá acercar a nosotros, nadie, ni aún las potestades, ni los huestes espirituales de maldad, ni los gobernadores de las tinieblas podrán hacer nada contra nosotros si el Padre no se lo permite. Recuerde lo que dice el Salmo 37, es un salmo que cual hago mucho énfasis porque lo apropio y siempre lo he tomado así, y así como iglesia de Dios quiero que todos lo apropien. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Miren esa protección tan grande, hermano, esa bendición tan grande que tenemos como hijos de Dios, como ovejas de Jesús. Hay un ángel alrededor de cada uno de nosotros, pero si somos temerosos de Dios. Y esa es la característica principal. Tener temor de Dios no es tenerle miedo, como algunos malinterpretan el temor de Dios. Tener temor de Dios es respetarlo. Tener temor de Dios es obedecerlo. Tener temor de Dios es amar a ese ser maravilloso. Tener temor de Dios es esforzarnos por agradarlo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo lo que pensemos. Ese es el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos ese temor de Dios presente, ese mismo temor nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger de caer en tentación, de caer en pecado, nos va a llevar. Y mire esa bendición tan grande. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Hay un ángel alrededor de cada uno de nosotros que somos temerosos de Dios, pero termina diciendo: y los defiende. Y esto es literal, hermano. Esto es literal. Yo cada vez me sorprendo porque yo me voy prácticamente a pie al trabajo, son más o menos 10 minutos, y es un sector donde hay mucha indigencia y eso. Y jamás he sido víctima de robo o de atraco, jamás. Y cada vez me sorprendo cuando llegan compañeros del trabajo que no tienen la cobertura de Dios, me atracaron. Hasta el día de hoy voy a cumplir 18 años vivir en esta ciudad y no sé lo que es un atraco. La gloria sea por el Señor. Vayamos al Salmo 23:4, donde vemos lo de la protección del Señor. Salmo 23:4 es un salmo que
Estoy seguro que todos lo conocen porque es un salmo maravilloso, un salmo hermoso que escribió el rey David. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren esa palabra de bendición y protección tan maravillosa que nos da el Señor. Igual la podemos ver en Romanos 8:37 al 39. Romanos 8:37 al 39. Romanos 8:37 al 39 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren esa promesa tan grande que nos revela el Señor a través del apóstol Pablo, donde está tocando no solamente aspectos de este mundo, como la vida y la muerte, porque mientras estamos aquí nacemos y vamos a morir. También habla de aspectos espirituales cuando se refiere a ángeles, a principados, a potestades, ni ninguna otra cosa creada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque el amor de Dios tiene una característica, mis hermanos, que es inagotable. Desde el principio de la creación se ha derramado el amor de Dios para con nosotros. Recordemos que Él nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Qué privilegio tan grande y a la vez inmerecido, porque no hemos sabido responder a esa categoría que nos da Dios, hacernos semejantes a Él, hermano. ¿Verdad? Podemos ver el amor de Dios allí, y mucho más aún cuando tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a través de Él todos tengamos vida eterna y alcancemos la salvación. Entonces podemos ver que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Somos nosotros los que nos separamos de Él. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor por nuestras actitudes, por nuestras obras, por nuestra negligencia. ¿Por qué hablo de negligencia? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual? ¿Cuánto tiempo del día le dedicas al Señor? ¿De qué te estás alimentando hoy en día, mi hermano? ¿Te alimentas más de lo que nos proporcionan los medios como la televisión, como la radio, como el Facebook? ¿Y qué tanto te alimentas de la palabra del Señor? ¿Qué tanto tiempo permaneces a sola con Él en su intimidad? Es el momento más maravilloso, más glorioso, que a veces hasta nos da pereza. Nos da pereza porque a través de nuestro Señor Jesucristo hemos aprendido que en la madrugada, cuando todo está tranquilo, todo está quieto, es cuando mejor nos podemos conectar con el Señor. No quiere decir que ninguna otra del día podamos conectarnos con Él, pero si Jesús vino a enseñarnos, cuando leemos el libro de Marcos 1:35 dice: y Jesús se levantaba muy temprano, cuando aún estaba oscuro, a orarle al Padre. El mismo libro de Proverbios nos enseña: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, es una gran bendición buscar a Dios en la intimidad, en la madrugada, cuando nuestros hijos duermen, el esposo, la esposa duerme. Es una intimidad. Tú a solas con el Señor, y es allí donde tú vas a sentir el mover del Espíritu Santo cuando en verdad tienes un corazón dispuesto para el Señor. Porque ¿qué es lo más importante? Que no es levantarnos, es
Es orar, es apoyar ese momento de intimidad con el Señor, hablar con Él y hablar con Él. Realmente Dios sabe si realmente tienes un corazón rendido a Él, que lo haces con gozo, lo haces con amor, que te deleitas en ese momento. Es allí donde vas a ver la gloria de Dios. Es allí donde vas a sentir ese mover del Señor. Es allí que si te levantaste con un problema, una dificultad, cuando te levantes de ahí, de rodillas, de esa intimidad con el Señor, una intimidad genuina, sincera y verdadera, ese problema se te va a olvidar. Y te darás cuenta, mi hermano, que sin más allá y sin más acá, no sabemos cómo, pero el problema se ha solucionado. A mí me ha pasado y sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Pero es eso, hermano, es eso. ¿Qué tanto te entregas al Señor? Otro beneficio es nada nos faltará. Y es comenzando el Salmo 23:1. Cuando comienza diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es eso. Ahorita en la oración nuestro pastor mencionaba un salmo de David. Si no lo estoy en el Salmo 37, donde dice el hombre justo y envejecido. No he visto un justo desamparado ni su sentencia que bendiga el pan. Y eso es lo que vemos en la palabra, la confirmación de su palabra en una parte, en otra parte, en otra parte. Recordándonos el Señor a todos y a nosotros sus promesas, que están desde la antigüedad hasta nuestros días. Las promesas del Señor son para siempre. Se van a cumplir ahora, mañana y en cualquier momento. Siempre se van a cumplir. Otro beneficio que nos dará descanso. Ahí mismo en el Salmo 23, versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el Señor nos está hablando de tranquilidad, porque solamente estando bajo su cobertura, aunque tengamos 1000 problemas, vamos a encontrar esa paz que solamente el Señor nos puede dar, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces la persona natural no comprende estas cosas, no entiende cómo una persona con tantos problemas vive tan tranquilo. Y es allí donde le mostramos a aquel que aún no ha conocido a Dios, que no somos nosotros, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos da esa paz, el que nos puede dar esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Otro beneficio, nos infundirá aliento. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es aquí donde el pastor utiliza como una especie de vara, que es con la cual él dirige a su rebaño. Él dirige a sus ovejas por el camino que él quiere que anden. Y aquí el Señor nos está diciendo: su vara y su callado le infundirán aliento, porque Él los quiere llevar a lugares de delicados pastos. Él los va a llevar a esa tierra prometida, hermanos, si lo han creído. Vamos a estar delante de la presencia del Señor, pero para eso tenemos que esforzarnos, para ese día glorioso que Él vendrá con nosotros. Y una última característica: estará con nosotros para siempre. Y esa la encontramos en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Dice la palabra de Dios: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Vamos a devolvernos hasta el 19 para leer el contexto. O del 18. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, mi Señor. Amén por esa promesa tan grande, porque así lo creemos, así lo vivimos. Y creemos que
Él, aunque no está todavía aquí entre nosotros físicamente, espiritualmente lo está, porque vive dentro de nosotros, vive en nuestros corazones. Para finalizar, tomemos el versículo de Juan 10:16, que es una promesa maravillosa, la cual el Señor Jesucristo se encomendó al apóstol Pablo. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas quiero traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y esas ovejas somos nosotros, porque somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Porque sabemos, mis hermanos, que Jesús inicialmente vino a salvar a las ovejas de su pueblo, el pueblo de Israel. Pero que como sus ovejas no lo vieron, Él, para traer a celos a su pueblo, puso su mirada en nosotros, que son todas las naciones diferentes al pueblo de Israel. Y aquí lo está ratificando en el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil de él era el pueblo de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y eso es lo que estamos haciendo desde que conocimos a Jesús, escuchando su voz. Escuchando su voz, y cada uno hace esa pregunta: ¿estás siguiendo al buen pastor? ¿Estás escuchando al buen pastor? Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo, tú eres bueno, Padre Celestial. Nosotros siendo malos, Señor, tú te acercas a cada uno de nosotros, porque nos amas tanto, que hasta tu vida la diste por nosotros. Gracias te damos, Señor, por ese regalo de la salvación que nos has dado. Regalo que no merecíamos, porque merecíamos tu castigo, merecíamos la muerte, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor, porque nos dices en tu palabra que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Te pedimos perdón, Señor, por habernos salido del redil, habernos salido del rebaño del cual una vez ya tú nos llamaste, del cual tú una vez nos buscaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ese rebaño, a volver a ese redil. Te pido no solamente por los que están aquí, Señor, sino por aquellos que se han apartado, que se han alejado, olvidándose que lejos de ti nada podemos hacer, que lejos de ti nos secamos y nos morimos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a volver al rebaño, a volver al redil, Señor. Traes esas ovejas, Señor. Traes esas ovejas y ayúdanos a nosotros a escuchar tu voz, a permanecer en ti, Señor, a no descuidar, Padre amado, esta salvación tan grande que te costó. No solamente te costó sangre, no solamente te costó dolor, no solamente te costó nacimiento, también te costó haberte alejado del Padre espiritualmente durante 3 días, Señor. Y ese fue tu gran dolor, tu gran temor en esa oración del huerto de Getsemaní, el saber que estarías lejos del Padre, desconectado espiritualmente, Señor. Pero todo lo hiciste por amor, Señor. Y te pedimos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros ese sentir que hubo en ti, Señor. Que te busquemos, Señor. Que no desperdiciemos nuestra vida, Señor, en la vanagloria del mundo, Señor. Porque este mundo no tiene nada que ofrecernos. Que no desperdiciemos nuestra vida en los deseos de nuestra carne, que son pecados para contigo, Señor. Que nos enemisten y nos separan de Dios. Que no desperdiciemos nuestra vida en los deseos de nuestros ojos, porque los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, Señor. Aquí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te exaltamos, te damos gracias, Señor, y a continuación, Padre amado, celebraremos, Señor, la Santa Cena, Señor, recordando, Señor, que tú entregaste tu vida por nosotros, pero que también resucitaste, Señor, como muestra de triunfo, Señor, de esa maldición que todos teníamos, y que pronto, muy pronto, Señor, estaremos celebrando estas bodas juntos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.